Bueno, vamos a hablar sobre las definiciones de la expresión corporal y danzas según autores. La expresión corporal y danzas ha sido estudiada desde diferentes áreas, como es la educación, la pedagogía, la psicología, entre muchas otras áreas. Y varios autores han marcado un aporte influyente, como es el de Laban Rudolph, que creó el LMA o el Laban Movement Analysis o análisis de movimiento Laban. Él se enfocaba en 4 factores dentro de su teoría. Como primer factor tenemos el cuerpo. Son las partes del cuerpo que adoptan el movimiento, o sea, son las partes que yo utilizo de mi cuerpo para realizar el movimiento. Mis brazos, mis pies, mis manos, mi cabeza. Son las partes del cuerpo que se ven entrelazadas entre sí, valga la redundancia, para poder expresar una emoción, un sentimiento a través del movimiento. Por otro lado tenemos la fuerza, el esfuerzo o la fuerza, que es la intensidad y la energía con la que se realiza ese movimiento, con qué intensidad yo realizo ese movimiento y qué pretendo expresar con ese movimiento y con la intensidad que lo hago. Rabia, tristeza, qué emoción pretendo mostrar. Por otro lado tenemos el espacio. El espacio que nos rodea se denomina kinesfera y se trata de cómo yo utilizo mi espacio, cómo yo me muevo dentro de mi espacio, cómo maximizo o minimizo mi espacio para poder expresarme y cómo utilizo mi cuerpo para moverme dentro del espacio que me rodea para expresar un movimiento, una emoción, cualquier cosa a través de la expresión. Y por último tenemos la forma. La forma es la forma que adopta mi cuerpo en el momento en el que yo realizo el movimiento, qué forma adopta cada parte de mi cuerpo con lo que quiero expresar o con el movimiento que realizo que quiero expresar, bien sea con objetos, con personas, con el entorno y la conexión con mi entorno y con mi espacio. Por otro lado tenemos a Emil Jacques Dalcroze, un compositor suizo que creó la rítmica Dalcroze, un método pedagógico que une música, ritmo y movimiento. Este influyó en la educación artística y la concepción del cuerpo como vehículo de expresión musical y emocional. Dalcroze, su método se basaba en que el estudiante debe sentir la música físicamente a través del movimiento, mentalmente, aprendiendo los conceptos y espiritualmente, expresando emociones con la música y el movimiento. Él se enfocaba en 3 aspectos importantes, que es la euritmia, eu, que proviene de buen, y ritmia, que proviene de ritmo, el buen ritmo. Entonces él decía que el estudiante, a través del movimiento, puede apropiar aún más una nota musical, una partitura. Entonces se trataba de, a través del movimiento, apropiar la música, apropiar el ritmo, apropiar un sonido. Por otro lado tenemos el solfeo corporal, que según Dalcroze hablaba sobre que el oído interno del estudiante, afinar el oído interno, se refería a que el cuerpo escuche y sienta el ritmo, sienta la música y sienta el ritmo y puede expresarlo. Entonces se trataba de que internamente el estudiante apropie ese ritmo junto con un movimiento. Y por otro lado, él mencionaba la improvisación. Era el poder expresar las experiencias, los conocimientos previos y el poder permitirle al estudiante a través de la improvisación crear ritmos, crear música y expresar. Matías Alexander, 1869-1955. Fue un actor australiano que desarrolló la técnica Alexander. Observó que sus problemas vocales, atenciones posturales se debían al movimiento. Su técnica se centra en el uso de sí mismo, reduciendo cómo usamos el cuerpo. El objetivo es mejorar la postura, la coordinación y la eficiencia, aliviando el dolor y mejorando el rendimiento. Moshe Feldenkrais, 1904-1984. Fue un ingeniero y artista marcial israelí que desarrolló el método Feldenkrais, centrado en la conciencia corporal y la movilidad. Su técnica fue utilizar movimientos suaves y conscientes para mejorar la calidad de vida, que busca facilitar la recuperación de lesiones y el desarrollo de habilidades, y se basa en la idea de una mejor comprensión del cuerpo que mejora el funcionamiento general. Gracias.
Buen día, máster. Mi nombre es Ana Karen Acebo Álava y hoy les voy a hablar acerca de 3 representantes de la danza. Isadora Duncan, que nació en San Francisco, Estados Unidos, el 27 de mayo de 1877. Ella abandonó la escuela a los 10 años y junto a la familia iniciaron lo que podría llamarse como un negocio, ya que la mamá daba clases de piano y las 2 hijas, Isabela e Isadora, daban clases de danza. Rusia le ofreció financiar su propia escuela de danza y ella aceptó, teniendo en cuenta que en Rusia el ballet era como una religión. El ballet clásico le parecía artificioso y antinatural, así que decidió bailar de otra manera. Reemplazó el tutú por vestidos sueltos y no fue suficiente con eso, ya que decidió romper los patrones clásicos de la danza y no usar zapatillas de ballet, sino bailar completamente descalza. Ella buscaba dar a conocer sus sentimientos por medio del baile y su inspiración era el movimiento de las olas. En 1904 cumplió el sueño de abrir su propia academia de danza en Alemania. El 14 de septiembre de 1927, ella iba en un carro descapotable junto a su pareja. Luego de 1 metro, su larga bufanda se enganchó en la rueda trasera y de un fuerte tirón se rompió su cuello. De esta manera, Isadora Duncan murió. Patrice Paris nació en 1947, fue un profesor de estudios teatrales en Inglaterra. Él no es un bailarín o coreógrafo, sino un teórico francés del teatro, cuyas ideas se han aplicado a la danza. Él analizó cómo se construye el significado en una obra escénica, incluyendo el lenguaje corporal, el espacio, el ritmo, el vestuario, entre otros. Su visión teórica ayuda a analizar y a comprender la danza como un fenómeno escénico complejo, más allá del simple movimiento, para entender la danza de una manera artística y cultural. Howard Gardner, nacido en 1947 en Estados Unidos, cambió la forma de entender la inteligencia de la danza gracias a su teoría de la disciplina en la danza. Ganaron un reconocimiento como formas legítimas del aprendizaje y la expresión. Las inteligencias relevantes fueron la inteligencia corporal, que nos habla acerca de cómo nosotros nos damos a conocer mediante el movimiento de nuestro cuerpo. La inteligencia musical, que nos habla acerca de cómo nosotros entendemos el ritmo de la música. La inteligencia interpersonal, que nos habla acerca de cómo nos relacionamos con los demás por medio de la danza para trabajar en conjunto. Y la inteligencia interpersonal, que nos habla de cómo nos conocemos a nosotros mismos por medio del baile. Buenos días, profesora. Mi nombre es González Tomalayón Samuel y me toca hablar sobre Paul Ekman y Howard Gardner. Bueno, primer punto tenemos a Paul Ekman. Paul Ekman fue un psicólogo que investigó cómo el rostro y el cuerpo expresan las emociones. También descubrió las microexpresiones y demostró que existen emociones universales que se transmiten sin necesidad de palabras, lo que ayudó a comprender mejor la comunicación no verbal. Sin embargo, Howard Gardner creó la teoría de las inteligencias múltiples. Reconoció la inteligencia corporal sinestésica, donde el cuerpo es clave para aprender, expresarse y comunicarse a través del movimiento, el arte, la danza y el deporte. En conclusión, tenemos que la expresión corporal, al ser abordada desde la educación, la danza, el teatro, la psicología y la pedagogía, revela su carácter multidimensional como medio de comunicación, aprendizaje y desarrollo humano. Muchas gracias.